Gabriel García Márquez, grabando el 7 de septiembre de 1977, día en que se firma el Tratado del Canal de Panamá, para la Biblioteca del Congreso de Washington, D.C. Es el final del otoño del patriarca. Pues en aquellas noches de postrimerías lo despertaba el espanto de que los muertos de la patria se incorporaban en sus tumbas para pedirle cuentas del mar. Sentía los arañazos en los muros, sentía las voces insepultas, el horror de las miradas póstumas que acechaban por las cerraduras, el rastro de sus grandes patas de saurio moribundo en el pantano humeante de las últimas ciénagas de salvación de la casa en tinieblas. Caminaba sin tregua en el crucero de los alicios tardíos y los mistrales falsos de la máquina de vientos que le había regalado el embajador Eberhard para que se notara menos el mal negocio del mar. Veía en la cúspide de los arrecifes la lumbre solitaria de la casa de reposo de los dictadores asilados que duermen como bueyes sentados mientras yo padezco, malparidos. Se acordaba de los ronquidos de adiós de su madre Bendición Alvarado en la mansión de los suburbios, su buen dormir de pajarera en el cuarto alumbrado por la vigilia del orégano. ¿Quién fuera ella?, suspiraba. Madre feliz dormida que nunca se dejó asustar por la peste, ni se dejó intimidar por el amor, ni se dejó acoquinar por la muerte, y en cambio él estaba tan aturdido que hasta las ráfagas del faro sin mar que intermitían en las ventanas le parecieron sucias de los muertos. Huyó despavorido de la fantástica luciérnaga sideral que fumigaba en su órbita de pesadilla giratoria los efluvios temibles del polvo luminoso del tuétano de los muertos. «Que lo apaguen», gritó. Lo apagaron. Mandó a calafatear la casa por dentro y por fuera, para que no pasaran por los resquicios de puertas y ventanas, ni escondidos en otras fragancias los hálitos más tenues de la sarna de los aires nocturnos de la muerte. Se quedó en las tinieblas, tantaleando, respirando a duras penas en el calor sin aire, sintiéndose pasar por espejos oscuros, caminando de miedo, hasta que oyó un tropel de pezuñas en el cráter del mar, y era la luna que se alzaba con sus nieves decrépitas, pavorosa. «Que la quiten», gritó. «Que apaguen las estrellas, carajo. Orden de Dios». Pero nadie acudió a sus gritos, nadie lo oyó, salvo los paralíticos que despertaron asustados en las antiguas oficinas, los ciegos en las escaleras, los leprosos perlados del sereno que se alzaron a su paso en los rastrojos de las primeras rosas para implorar de sus manos la sal de la salud. Y entonces fue cuando sucedió, incrédulos del mundo entero, idólatras de mierda, sucedió que él nos tocó la cabeza al pasar, uno por uno. Nos tocó a cada uno en el sitio de nuestros defectos con una mano lisa y sabia, que era la mano de la verdad, y en el instante en que nos tocaba recuperábamos la salud del cuerpo y el sosiego del alma, y recobrábamos la fuerza y la conformidad de vivir, y vimos a los ciegos encandilados por el fulgor de las rosas, vimos a los tullidos dando traspiés en las escaleras, y vimos esta mi propia piel de recién nacido que voy mostrando por las ferias del mundo entero, para que nadie se quede sin conocer la noticia del prodigio, y esta fragancia de lirios prematuros de las cicatrices de mis llagas que voy regando por la faz de la tierra, para escarnio de infieles y escarmiento de libertinos. Lo gritaban por ciudades y veredas, en fandangos y procesiones, tratando de infundir en las muchedumbres el pavor del milagro, pero nadie pensaba que fuera cierto. Pensábamos que era uno más de los tantos áulicos que mandaban a los pueblos con un viejo bando de merolicos para tratar de convencernos de lo último que nos faltaba creer, que él había devuelto el cutis a los leprosos, la luz a los ciegos, la habilidad a los paralíticos. Pensamos que era el último recurso del régimen para llamar la atención sobre un presidente improbable,
cuya guardia personal estaba reducida a una patrulla de reclutas en contra del criterio unánime del Consejo de Gobierno, que había insistido en que no, mi general, que era indispensable una protección más rígida, por lo menos una unidad de rifleros, mi general. Pero él se había empecinado en que nadie tiene necesidad ni ganas de matarme. Ustedes son los únicos, mis ministros inútiles, mis comandantes ociosos. Solo que no se atreven ni se atreverán a matarme nunca, porque saben que después tendrán que matarse los unos a los otros. De modo que solo quedó la guardia de reclutas para una casa extinguida, donde las vacas andaban sin ley desde el primer vestíbulo hasta la sala de audiencias. Se habían comido las praderas de flores de los gobelinos, mi general. Se habían comido los archivos, pero él no oía. Había visto subir la primera vaca una tarde de octubre en que era imposible permanecer a la intemperie por las furias del aguacero. Había tratado de espantarla con las manos. Vaca, vaca, recordando de pronto que vaca se escribe con B de vaca. La había visto otra vez comiéndose las pantallas de las lámparas en una época de la vida en que empezaba a comprender que no valía la pena moverse hasta las escaleras para espantar una vaca. Había encontrado dos en la sala de fiestas exasperadas por las gallinas que se subían a picotear las garrapatas del lomo. Así que en las noches recientes en que veíamos luces que parecían de navegación y oíamos desastres de pezuñas de animal grande detrás de las paredes fortificadas, era porque él andaba con el candil de mar, disputándose con las vacas un sitio donde dormir, mientras afuera continuaba su vida pública sin él. Veíamos a diario en los periódicos del régimen las fotografías de ficción de las audiencias civiles. Veíamos a diario en los periódicos del régimen las fotografías de ficción de las audiencias civiles y militares, en que nos lo mostraban con un uniforme distinto según el carácter de cada ocasión. Oíamos por la radio las arengas repetidas todos los años desde hacía tantos años en las fechas mayores de las efemérides de la patria. Estaba presente en nuestras vidas al salir de la casa, al entrar en la iglesia, al comer y al dormir, cuando era de dominio público que apenas si podía con sus rústicas botas de caminante y redento en la casa decrépita, cuyo servicio se había reducido entonces a 3 o 4 ordenanzas que le daban de comer y mantenían bien provistos los escondites de la miel de abejas, y espantaron las vacas que habían hecho estragos en el Estado Mayor de Mariscales de Porcelana de la Oficina Prohibida, donde él había de morir según algún pronóstico de pitonisas que él mismo había olvidado. Permanecían pendientes de sus órdenes casuales hasta que colgaba la lámpara en el dintel y oían el estrépito de los 3 cerrojos, los 3 pestillos, las 3 aldabas del dormitorio enralecido por la falta del mar, y entonces se retiraban a sus cuartos de la planta baja, convencidos de que él estaba a merced de sus sueños de ahogado solitario hasta el amanecer, pero se despertaba a saltos imprevistos, pastoreaba el insomnio, arrastraba sus grandes patas de aparecido por la inmensa casa en tinieblas, apenas perturbada por la parsimoniosa digestión de las vacas y la respiración obtusa de las gallinas dormidas en las perchas de los virreyes. Oía vientos de lunas en la oscuridad, sentía los pasos del tiempo en la oscuridad, veía a su madre Bendición Alvarado barriendo en la oscuridad con la escoba de ramas verdes con que había barrido la hojarasca de ilustres varones chamuscados de Cornelio Nepote en el texto original, la retórica inmemorial de Livio Andrónico y Cecilio Stato, que estaban reducidos a basura de oficinas en la noche de sangre en que él entró por primera vez en la casa mostrenca del poder, mientras afuera resistían las últimas barricadas suicidas del insigne latinista el general Lautaro Muñoz, a quien Dios tenga en su santo reino.
Habían atravesado el patio bajo el resplandor de la ciudad en llamas, saltando por encima de los bultos muertos de la guardia personal del presidente ilustrado, él tiritando por la calentura de las tercianas y su madre Bendición Alvarado sin más armas que la escoba de ramas verdes. Subieron las escaleras tropezando en la oscuridad con los cadáveres de los caballos de la espléndida escudería presidencial que todavía se desangraban desde el primer vestíbulo hasta la sala de audiencias. Era difícil respirar dentro de la casa cerrada por el olor de pólvora agria de la sangre de los caballos. Vimos huellas descalzas de pies ensangrentados con sangre de caballos en los corredores. Vimos palmas de manos estampadas con sangre de caballos en las paredes. Y vimos en el lago de sangre de la sala de audiencias el cuerpo desangrado de una hermosa florentina en traje de noche con un sable de guerra clavada en el corazón. Y era la esposa del presidente. Y vimos a su lado el cadáver de una niña que parecía una bailarina de juguete de cuerda con un tiro de pistola en la frente, y era su hija de 9 años. Y vieron el cadáver de César Garibaldino del presidente Lautaro Muñoz, el más diestro y capaz de los 14 generales federalistas que se habían sucedido en el poder por atentados sucesivos durante 11 años de rivalidades sangrientas, pero también el único que se atrevió a decirle que no en su propia lengua al cónsul de los ingleses, y ahí estaba tirado como un lebranche, descalzo, padeciendo el castigo de su temeridad, con el cráneo astillado por un tiro de pistola que se disparó en el paladar después de matar a su mujer y a su hija y a sus 42 caballos andaluces para que no cayeran en poder de la expedición punitiva de la escuadra británica. Y entonces fue cuando el comandante Kitchener me dijo señalando el cadáver que ya lo ves, general. Así es como terminan los que levantan la mano contra su padre. No se te olvide cuando estés en tu reino, le dijo, aunque ya estaba, al cabo de tantas noches de insomnios de espera, tantas rabias aplazadas, tantas humillaciones digeridas. Ahí estaba, madre, proclamado comandante supremo de las 3 armas, y presidente de la República por tanto tiempo cuanto fuera necesario para el restablecimiento del orden y el equilibrio económico de la nación. Lo habían resuelto por unanimidad los últimos caudillos de la Federación, con el acuerdo del Senado y la Cámara de Diputados en pleno, y el respaldo de la escuadra británica por mis tantas y tan difíciles noches de dominó con el cónsul MacDonald. Solo que ni yo ni nadie lo creyó al principio, por supuesto. ¿Quién lo iba a creer en el tumulto de aquella noche de espanto, si la propia Bendición Alvarado no acababa todavía de creerlo en su lecho de podredumbre, cuando evocaba el recuerdo del hijo que no encontraba por dónde empezar a gobernar en aquel desorden? No hallaban ni una hierba de cocimiento para la calentura en aquella casa inmensa. No hallaban ni una hierba de cocimiento para la calentura en aquella casa inmensa y sin muebles, en la cual no quedaba nada de valor sino los óleos apolillados de los virreyes y los arzobispos de la grandeza muerta de España. Todo lo demás se lo habían ido llevando poco a poco los presidentes anteriores para sus dominios privados. No dejaron ni rastro del papel de colgaduras de episodios heroicos en las paredes. Los dormitorios estaban llenos de desperdicios de cuartel. Había por todas partes vestigios olvidados de masacres históricas y consignas escritas con un dedo de sangre. Había por todas partes vestigios olvidados de masacres históricas y consignas escritas con un dedo de sangre por presidentes ilusorios de una sola noche, pero no había siquiera un petate donde acostarse a sudar una calentura, de modo que su madre Bendición Alvarado arrancó una cortina para envolverme y lo dejó acostado en un rincón de la escalera principal, mientras ella barrió con la escoba de ramas verdes los aposentos presidenciales que estaban acabando de saquear los ingleses. Barrió el piso completo defendiéndose a escobazos de esta pandilla de filibusteros que trataban de violarla detrás de las puertas, y un poco antes del alba se sentó a descansar junto al hijo aniquilado por los escalofríos, envuelto en la cortina de peluche,
sudando a chorros en el último peldaño de la escalera principal de la casa devastada, mientras ella trataba de bajarle la calentura con sus cálculos fáciles de que no te dejes acoquinar por este desorden, hijo. Es cuestión de comprar unos taburetes de cuero de los más baratos y se le pintan flores y animales de colores. Yo misma los pinto, decía. Es cuestión de comprar unas hamacas para cuando haya visitas, sobre todo eso, hamacas, porque en una casa como esta deben llegar tantas visitas a cualquier hora sin avisar, decía. Se compra una mesa de iglesia para comer, se compran cubiertos de hierro y platos de peltre para que aguanten la mala vida de la tropa, se compra un tinajero decente para el agua de beber y una nafe de carbón y ya está. Al fin y al cabo es plata del gobierno, decía para consolarlo, pero él no la escuchaba. Abatido en las primeras malvas del amanecer, que iluminaban en carne viva el lado oculto de la verdad, consciente de no ser nada más que un anciano de lástima que temblaba de fiebre sentado en las escaleras, pensando sin amor, madre mía, bendición Alvarado, de modo que esta era toda la vaina, carajo, de modo que el poder era aquella casa de náufragos, aquel olor humano de caballo quemado, aquella aurora desolada de otro 12 de agosto, igual a todos era la fecha del poder, madre. ¿En qué vaina nos hemos metido? Padeciendo la desazón original, el miedo atávico del nuevo siglo de tinieblas que se alzaba en el mundo sin su permiso. Cantaban los gallos en el mar, cantaban los ingleses en inglés recogiendo los muertos del patio, cuando su madre bendición Alvarado terminó las cuentas alegres con el saldo de alivio de que no me asustan las cosas de comprar y los oficios de hacer. Nada de eso, hijo. Lo que me asusta es la cantidad de sábanas que habrá que lavar en esta casa. Y entonces fue él quien se apoyó en la fuerza de su desilusión para tratar de consolarla con que duerma tranquila, madre. En este país no hay presidente que dure, le dijo. Ya verá cómo me tumban antes de 15 días, le dijo. Y no solo lo creyó entonces, sino que lo siguió creyendo en cada instante de todas las horas de su larguísima vida de déspota sedentario. Tanto más, cuanto más lo convencía la vida de que los largos años del poder no traen 2 días iguales, que habría siempre una intención oculta en los propósitos de un primer ministro, cuando éste soltaba la deflagración deslumbrante de la verdad en el informe de rutina del miércoles, y él apenas sonreía. No me diga la verdad, licenciado, que corre el riesgo de que se la crea, desbaratando con aquella sola frase toda una laborosa estrategia del Consejo de Gobierno para tratar de que firmara sin preguntar, pues nunca me pareció más lúcido que cuando más convincentes se hacían los rumores de que él se orinaba en los pantalones sin darse cuenta durante las visitas oficiales. Me parecía más severo a medida que se hundía en el remanso de la decrepitud, con unas pantuflas de desahuciado y los espejuelos de una sola pata amarrada con un hilo de coser, y su índole se había vuelto más intensa, y su instinto más certero para apartar lo que era inoportuno y firmar lo que convenía sin leerlo. ¡Qué carajo! Si al fin y al cabo nadie me hace caso, sonreía. Fíjese que había ordenado que pusieran una tranca en el vestíbulo para que las vacas no se treparan por las escaleras, y ahí estaba otra vez. Vaca, vaca. Había metido la cabeza por la ventana de la oficina y se estaba comiendo las flores de papel del altar de la patria. Pero él se limitaba a sonreír, que ya ve lo que le digo, licenciado. Lo que tiene jodido a este país es que nadie me ha hecho caso nunca, decía, y lo decía con una claridad de juicio que no parecía posible a su edad, aunque el embajador Kipling contaba en sus memorias prohibidas que por esa época lo había encontrado en un penoso estado de inconsciencia senil, que ni siquiera le permitía valerse de sí mismo para los actos más pueriles. Contaba lo que lo encontró ensopado en una materia incesante y salobre que le emanaba de la piel, que había adquirido un tamaño descomunal de ahogado y una placidez lenta de ahogado a la deriva, y se había abierto la camisa para mostrarme el cuerpo tenso y lúcido de ahogado de tierra firme, en cuyos resquicios estaban proliferando parásitos de escollos de fondo de mar. Tenía rémoras de barco en las espaldas, tenía pólipos y crustáceos microscópicos en las axilas,
pero estaba convencido de que aquellos retoños de acantilados eran apenas los primeros síntomas del regreso espontáneo del mar que ustedes se llevaron, mi querido Johnson, porque los mares son como los gatos, dijo, vuelven siempre. Convencido de que los bancos de percebes de sus ingles eran el anuncio secreto de un amanecer feliz en que iba a abrir la ventana de su dormitorio y había de ver de nuevo las tres carabelas del almirante de la mar océana que se había cansado de buscar por el mundo entero para ver si era cierto lo que le habían dicho, que tenía las manos lisas como él y como tantos otros grandes de la historia. Había ordenado traerlo, incluso por la fuerza, cuando otros navegantes le contaron que lo habían visto cartografiando las ínsulas innumerables de los mares vecinos, cambiando por nombres de reyes y de santos sus viejos nombres de militares, mientras buscaba en la ciencia nativa lo único que le interesaba de veras, que era descubrir algún tricófero magistral para su calvicie incipiente. Habíamos perdido la esperanza de encontrarlo de nuevo, cuando él lo reconoció desde la limusina presidencial disimulado dentro de un hábito pardo, con el cordón de San Francisco en la cintura, haciendo sonar una matraca de penitente entre las muchedumbres dominicales del mercado público, y sumido en tal estado de penuria moral que no podía creerse que fuera el mismo que habíamos visto entrar en la sala de audiencias con el uniforme carmesí y las espuelas de oro y la andadura solemne de bogavante en tierra firme. Pero cuando trataron de subirlo en la limusina por orden suya no encontramos ni rastros, mi general. Se lo tragó la tierra. Decían que se había vuelto musulmán, que había muerto de pelagra en el Senegal y había sido enterrado en 3 tumbas distintas de 3 ciudades diferentes del mundo, aunque en realidad no estaba en ninguna, condenado a vagar de sepulcro en sepulcro hasta la consumación de los siglos por la suerte torcida de sus empresas, porque ese hombre tenía la pava, mi general, era más cenizo que el oro, pero él no lo creyó nunca. Seguí esperando que volviera en los extremos últimos de su vejez, cuando el ministro de la Salud le arrancaba con unas pinzas las garrapatas de buey que le encontraba en el cuerpo, y él insistía en que no eran garrapatas, doctor, es el mar que vuelve, decía. Tan seguro de su criterio, el ministro de la Salud había pensado muchas veces que él no era tan sordo como hacía creer en público, ni tan despalomado como aparentaba en las audiencias incómodas. Aunque un examen de fondo había revelado que tenía las arterias de vidrio, tenía sedimentos de arena de playa en los riñones y el corazón agrietado por falta de amor. Así que el viejo médico se escudó en una antigua confianza de compadre para decirle que ya es hora de que entregue los trastos, mi general. Resuelva por lo menos en qué manos nos va a dejar, le dijo. Sálvenos del desmadre. Pero él le preguntó asombrado que quién le había dicho que yo me pienso morir, mi querido doctor. Que se mueran otros, ¿qué carajo? Tan seguro de su criterio, el ministro de la Salud había pensado muchas veces que él no era tan sordo como hacía creer en público, ni tan despalomado como aparentaba en las audiencias incómodas. Aunque un examen de fondo había revelado que tenía las arterias de vidrio, tenía sedimentos de arena de playa en los riñones y el corazón agrietado por falta de amor. Así que el viejo médico se escudó en una antigua confianza de compadre para decirle que ya es hora de que entregue los trastos, mi general. Resuelva por lo menos en qué manos nos va a dejar, le dijo. Sálvenos del desmadre. Pero él le preguntó asombrado que quién le había dicho que yo me pienso morir, mi querido doctor. Que se mueran otros, ¿qué carajo? Y terminó con ánimos de burla que hace 2 noches me vi yo mismo en la televisión y me encontré mejor que nunca, como un toro de lidia, dijo, muerto de risa, pues se había visto entre brumas, cabeceando de sueño y con la cabeza envuelta en una toalla mojada frente a la pantalla sin sonido, de acuerdo con los hábitos de sus últimas veladas de soledad. Estaba de veras más resuelto que un toro de lidia ante el hechizo de la embajadora de Francia, o tal vez de Turquía, o de Suecia. ¿Qué carajo? Eran tantas iguales que no las distinguía, y había pasado tanto tiempo que no se recordaba a sí mismo entre ellas con el uniforme de noche y una copa de champaña intacta en la mano durante la fiesta en el aniversario del 12
durante la fiesta de aniversario del 12 de agosto, o en la conmemoración de la victoria del 14 de enero, o del renacimiento del 13 de marzo, qué sé yo, si en el galimatías de fechas históricas del régimen había terminado por no saber cuándo era cuál ni cuál correspondía a qué, ni le servían de nada los papelitos enrollados que con tan buen espíritu y tanto esmero había escondido en los resquicios de las paredes, porque había terminado por olvidar qué era lo que debía recordar. Los encontraba por casualidad en los escondites de la miel de abeja, y había leído alguna vez que el 7 de abril cumple años el doctor Marcos de León. Hay que mandarle un tigre de regalo. Había reído, escrito de su puño y letra, sin la menor idea de quién era, sintiendo que no había un castigo más humillante ni menos merecido para un hombre que la traición de su propio cuerpo. Había empezado a vislumbrarlo desde mucho antes de los tiempos inmemoriales de José Ignacio Sáenz de la Barra, cuando tuvo conciencia de que apenas sabía quién era quién en las audiencias de grupo, un hombre como yo que era capaz de llamar por su nombre y su apellido a toda una población de las más remotas de su desmesurado reino de pesadumbre, y sin embargo había llegado al extremo contrario. Había visto desde la carroza a un muchacho conocido entre la muchedumbre, y se había asustado tanto de no recordar dónde lo había visto antes, que lo hice arrestar por la escolta mientras me acordaba. Un pobre hombre de monte que estuvo 22 años en un calabozo repitiendo la verdad establecida desde el primer día en el expediente judicial, que se llamaba Braulio Linares Moscote, que era hijo natural pero reconocido de Marcos Linares, marinero de agua dulce, y de Delfina Moscote, criadora de perros tigreros, ambos con domicilio conocido en el Rosal del Virrey, que estaba por primera vez en la ciudad capital de este reino porque su madre lo había mandado a vender 2 cachorros en los Juegos Florales de marzo, que había llegado en un burro de alquiler sin más ropas que la que llevaba puesta al amanecer del mismo jueves en que lo arrestaron, que estaba en un tenderete del mercado público tomándose un pocillo de café cerrero, mientras les preguntaba a las fritangueras si no sabían de alguien que quisiera comprar 2 cachorros cruzados para cazar tigres, que ellas le habían contestado que no, cuando empezó el tropel de los redoblantes, las cornetas, los cohetes, la gente que gritaba que ya viene el hombre, ahí viene, que preguntó quién era él, y preguntó quién era el hombre, y le habían contestado que preguntó que quién era el hombre, y le habían contestado que quién iba a ser, el que manda, que metió los cachorros en un cajón para que las fritangueras le hicieran el favor de cuidármelos mientras vuelvo, que se trepó en el travesaño de una ventana para mirar por encima del gentío, y vio la escolta de caballos con gualdrapas de oro y morriones de plumas, vio la carroza con el dragón de la patria, el saludo de una mano con un guante de trapo, el semblante lívido, los ojos tristes que lo encontraron de pronto como una aguja en un monte de agujas, el dedo que lo señaló, ese, el que está trepado en la ventana, que lo arresten mientras me acuerdo dónde lo he visto, ordenó. Así que me agarraron a golpes, me desollaron a planazos de sable, me asaron en una parrilla para que confesara dónde me había visto antes el hombre que mandaba, pero no habían conseguido arrancarle otra verdad que la única en el calabozo de horror de la fortaleza del puerto, y la repitió con tanta convicción y tanto valor personal que él terminó por admitir que se había equivocado. Pero ahora no hay remedio, dijo, porque lo habían tratado tan mal que si no era un enemigo ya lo es, pobre hombre, de modo que se pudrió vivo en el calabozo, mientras yo deambulaba por esta casa de sombras pensando: madre mía, bendición Alvarado de mis buenos tiempos, madre mía, bendición Alvarado de mis buenos tiempos, asísteme, mira cómo estoy sin el amparo de tu manto, clamando a solas que no valía la pena haber vivido tantos fastos de gloria si no podía evocarlos para solazarse con ellos y alimentarse de ellos y seguir sobreviviendo por ellos en los pantanos de la vejez, porque hasta los dolores más intensos y los instantes más felices de sus tiempos grandes se le habían escurrido sin remedio por las troneras de la memoria
a pesar de sus tentativas cándidas de impedirlo con tapones de papelitos enrollados. Estaba castigado a no saber jamás quién era ese Francisco Linero. Estaba castigado a no saber jamás quién era esta Francisca Linero de 96 años, que había ordenado enterrar con honores de reina de acuerdo con otra nota escrita de su propia mano, condenado a gobernar a ciegas con 11 pares de gafas inútiles escondidos en las gavetas del escritorio, para disimular que en realidad conversaba con espectros cuyas voces no alcanzaba apenas a descifrar, cuya identidad adivinaba por señales de instinto, sumergido en un estado de desamparo cuyo riesgo mayor se le había hecho evidente en una audiencia con su ministro de guerra, en que tuvo la mala suerte de estornudar una vez, y el ministro de guerra le dijo: «Salud, mi general», y había estornudado otra vez, y el ministro de guerra volvió a decir: «Salud, mi general», y otra vez: «Salud, mi general», pero después de 9 estornudos consecutivos, no le volvió a decir: «Salud, mi general», sino que me sentí aterrado por la amenaza de aquella cara descompuesta de estupor. Vi los ojos ahogados de lágrimas que me escupieron sin piedad desde el tremedal de la agonía. Vi la lengua de ahorcado de la bestia decrépita que se me estaba muriendo en los brazos sin un testigo de mi inocencia, sin nadie. Y entonces no se me ocurrió nada más que escapar de la oficina antes de que fuera demasiado tarde, pero él me lo impidió con una ráfaga de autoridad, gritándome entre 2 estornudos que no fuera cobarde, brigadier Rosendo Sacristán, «Quédese quieto, carajo, que no soy tan pendejo para morirme delante de usted», gritó. Y así fue, porque siguió estornudando hasta el borde de la muerte, flotando en un espacio de inconsciencia poblado de luciérnagas de mediodía, pero aferrado a la certeza de que su madre Bendición Alvarado no había de pararle la vergüenza de morir de un acceso de estornudo en presencia de un inferior, ni de vainas, primero muerto que humillado, mejor vivir con vacas que con hombres capaces de dejarlo morir a uno sin honor. ¿Qué carajo? Si no había vuelto a discutir sobre Dios con el nuncio apostólico para que no se diera cuenta de que él tomaba el chocolate con cuchara, ni había vuelto a jugar dominó por temor de que alguien se atreviera a perder por lástima. No quería ver a nadie, madre, para que nadie descubriera que a pesar de la vigilancia minuciosa de su propia conducta, a pesar de sus ínfulas de no arrastrar los pies planos que al fin y al cabo había arrastrado desde siempre, a pesar del pudor de sus años, se sentía al borde del abismo de pena de los últimos dictadores en desgracia, que él mantenía más presos que protegidos en la casa de los acantilados, para que no contaminaran al mundo con la peste de su indignidad. Lo había padecido a solas la mala mañana en que se quedó dormido dentro del estanque del patio privado cuando tomaba el baño de aguas medicinales. Soñaba contigo, madre. Soñaba que eras tú quien hacía las chicharras que se reventaban de tanto pitar sobre mi cabeza. Soñaba que eras tú quien hacía las chicharras que se reventaban de tanto pitar sobre mi cabeza entre las ramas florecidas del almendro de la vida real. Soñaba que eras tú quien pintaba con tus pinceles las voces de colores de las oropéndolas cuando se despertó sobresaltado por el eructo imprevisto de sus tripas en el fondo del agua. Madre, despertó congestionado de rabia en el estanque pervertido de mi vergüenza, donde flotaban los lotos aromáticos del orégano y la malva, flotaban los azahares nuevos desprendidos del naranjo, flotaban las icoteas alborozadas con la novedad del reguero de cagarrutas doradas y tiernas de mi general en las aguas fragantes. ¡Qué vaina! Pero él había sobrevivido a esa y a tantas otras infamias de la edad, y había reducido al mínimo el personal de servicio para afrontarlas sin testigos. Nadie lo había de ver vagando sin rumbo por la casa de nadie durante días enteros y noches completas, con la cabeza envuelta en trapos ensopados de bairrún, gimiendo de desesperación contra las paredes, empalagado de tabonucos, enloquecido por el dolor de cabeza insoportable del que nunca le habló ni a su médico personal, porque sabía que no era más que uno más de los tantos dolores inútiles de la decrepitud. Lo sentía llegar como un trueno de piedra desde mucho antes de que aparecieran en el cielo los nubarrones de la borrasca,
y ordenaba que nadie me moleste cuando apenas había empezado a girar el torniquete de las sienes, que nadie entre en esta casa pase lo que pase. Ordenaba cuando sentía crujir los huesos del cráneo con la segunda vuelta del torniquete: ni Dios si viene. Ordenaba: ni si me muero yo, carajo. Ciego de aquel dolor desalmado que no les concedía ni un instante de tregua, para pensar hasta el fin de los siglos de desesperación en que se desplomaba la bendición de la lluvia, y entonces nos llamaba. Lo encontrábamos recién nacido en la mesita lista para la cena frente a la pantalla muda de la televisión. Le servíamos carne guisada, frijoles con tocino, arroz de coco, tajadas de plátano frito, una cena inconcebible a su edad, que él dejaba enfriar sin probarla ni siquiera mientras veía la misma película de emergencia en la televisión, consciente de que algo quería ocultarle el gobierno si habían vuelto a pasar el mismo programa de circuito cerrado, sin advertir siquiera que los rollos de la película estaban invertidos. ¿Qué carajo?, decía, tratando de olvidar lo que quisieran ocultarle, si no fuera algo peor, tratando de olvidar lo que quisieran ocultarle. Si fuera algo peor ya se supiera, decía, roncando frente a la cena servida, hasta que daban las 8 en la catedral, y se levantaba con el plato intacto, y echaba la comida en el excusado como todas las noches a esa hora desde hacía tanto tiempo, para disimular la humillación de que el estómago lo rechazaba todo, para entretener en las leyendas de sus tiempos de gloria el rencor que sentía contra sí mismo cada vez que incurría en un acto detestable de descuidos de viejo, para olvidar que apenas vivía, que era él y nadie más quien escribía en las paredes de los retretes que viva el general, viva el macho, que se había tomado a escondidas una pócima de curanderos para estar cuantas veces quisiera en una sola noche, y hasta 3 veces cada vez con sus 3 mujeres distintas, y había pagado aquella ingenuidad senil con lágrimas de rabia más que de dolor, aferrado a las argollas del retrete, llorando: madre mía, bendición Alvarado de mi corazón, aborréceme, purifícame con tus aguas de fuego, cumpliendo con orgullo el castigo de su candidez, porque sabía de sobra que lo que entonces le faltaba y le había faltado siempre en la cama no era honor, sino amor. Le faltaban mujeres menos áridas que las que me servía mi compadre el ministro canciller, para que no perdiera la buena costumbre desde que clausuraron las escuelas vecinas. Hembras de carne sin hueso para usted solo, mi general, mandadas por avión con franquicia oficial de las vitrinas de Ámsterdam, de los concursos de cine de Budapest, del mar de Italia, mi general. Mire qué maravilla, las más bellas del mundo entero, que él encontraba sentadas con una decencia de maestras de canto en la penumbra de la oficina, se desnudaban como artistas, se acostaban en el diván de peluche con las tiras del traje de baño impresas en negativo de fotografía sobre el pellejo tibio de melaza de oro, olían a dentífrico de mentol, a flores de frasco, acostada junto al enorme buey de cemento que no quiso quitarse la ropa militar, mientras yo trataba de alentarlo con mis recursos más caros, hasta que él se cansó de padecer los apremios de aquella belleza alucinante de pescado muerto, y le dije que ya estaba bien, hija, métete a monja. Tan deprimido por su propia desidia, que aquella noche al golpe de las 8 sorprendió a una de las mujeres encargadas de la ropa de los soldados y la derribó de un zarpazo sobre la batea del lavadero, a pesar de que ella trató de escapar con el recurso de susto de que hoy no puedo, general, créamelo, estoy con el vampiro. Pero él la volteó boca abajo en las tablas de lavar y la sembró al revés con un ímpetu bíblico que la pobre mujer sintió en el alma con el crujido de la muerte, y resolló: qué bárbaro, mi general, usted ha debido estudiar para burro. Y él se sintió más halagado con aquel gemido de dolor que con los ditirambos más frenéticos de sus aduladores de oficio, y le asignó a la lavandera una pensión vitalicia para la educación de sus hijos. Volvió a cantar después de tantos años, cuando le daba el pienso a las vacas en los establos de ordeño. Fúlgida luna del mes de enero, cantaba, sin pensar en la muerte,
porque ni aun en la última noche de su vida había de permitirse la flaqueza de pensar en algo que no fuera de sentido común. Volvió a contar las vacas 2 veces mientras cantaba: eres la luz de mi sendero oscuro, eres mi estrella polar, y comprobó que faltaban 4. Volvió al interior de la casa contando de paso las gallinas dormidas en las persianas de los virreyes, tapando las jaulas de los pájaros dormidos que contaba al ponerles encima las fundas de lienzo: 48. Puso fuego a las bostas diseminadas por las vacas durante el día desde el vestíbulo hasta la sala de audiencias. Se acordó de una infancia remota que por primera vez era su propia imagen tiritando en el hielo del páramo, y la imagen de su madre Bendición Alvarado, que le arrebató a los buitres del muladar una tripa de carnero para el almuerzo. Habían dado las 11 cuando recorrió otra vez la casa completa en sentido contrario, alumbrándose con la lámpara mientras apagaban las luces en el vestíbulo. Se vio a sí mismo uno por uno hasta 14 generales repetidos caminando con una lámpara en los espejos oscuros. Vio una vaca despatarrada boca arriba en el fondo del espejo de la sala de música. Vaca, vaca, dijo. Estaba muerta. ¡Qué vaina! Pasó por los dormitorios de la guardia para decirles que había una vaca muerta dentro de un espejo. Ordenó que la saquen mañana temprano, sin falta, antes de que la casa se nos llene de gallinazos. Ordenó, registrando con la luz las antiguas oficinas de la planta baja en busca de las otras vacas perdidas. Eran 3. Las buscó en los retretes, debajo de las mesas, dentro de cada uno de los espejos. Subió a la planta principal registrando los cuartos cuarto por cuarto, y solo encontré una gallina echada bajo el mosquitero de punto rosado de una novicia de otros tiempos cuyo nombre había olvidado. Tomó la cucharada de miel de abejas de antes de acostarse. Volvió a poner el frasco en el escondite donde había uno de sus papelitos con la fecha de algún aniversario del insigne poeta Rubén Darío, a quien Dios tenga en la silla más alta de su santo reino. Volvió a enrollar el papelito y lo dejó en su sitio mientras rezaba de memoria la oración certera de Padre y Maestro mágico liróforo celeste, que mantienes a flote los aeroplanos en el aire y los transatlánticos en el mar, arrastrando sus grandes patas de desahuciado insomnio a través de las últimas albas fugaces de amaneceres verdes de las vueltas del faro. Oía los vientos en pena del mar que se fue, oía la música del ánima de una parranda de bodas en que estuvo a punto de morir por la espalda en un descuido de Dios. Encontré una vaca extraviada y le cerró el paso sin tocarla. Vaca, vaca. Regresó al dormitorio. Iba viendo al pasar frente a las ventanas el paraco de luces de la ciudad sin mar en todas las ventanas. Sintió el vapor caliente del misterio de sus entrañas, el arcano de su respiración unánime. La contempló 23 veces sin detenerse, y padeció para siempre, como siempre, la incertidumbre del océano vasto e inescrutable del pueblo dormido con la mano en el corazón. Se supo aborrecido por quienes más lo amaban. Se sintió alumbrado con velas de santos. Sintió su nombre invocado para enderezar la suerte de las parturientas y cambiar el destino de los moribundos. Sintió su memoria exaltada por los mismos que maldecían a su madre cuando veían los ojos taciturnos, los labios tristes, la mano de novia pensativa detrás de los cristales de acero transparente de los tiempos remotos de la limusina sonámbula, y besábamos la huella de su bota en el barro, y le mandábamos conjuros para una mala muerte en las noches de calor cuando veíamos desde los patios las luces errantes en las ventanas sin alma de la casa civil. Nadie nos quiere, suspiró. Asomado al antiguo dormitorio de pajarera exangüe pintora de oropéndolas de su madre Bendición Alvarado con el cuerpo sembrado de verdín. Que pase buena muerte, madre, le dijo. Muy buena muerte, hijo, le contestó ella en la cripta. Eran las 2 en punto cuando colgó la lámpara en el dintel
herido en las entrañas por la torcedura mortal de los silbidos tenues del olor Eran las 12 en punto cuando colgó la lámpara en el dintel, herido en las entrañas por la torcedura mortal de los silbidos tenues del olor, por los silbidos tenues del horror de la hernia. No había más ámbito en el mundo que el de su dolor. Pasó los 3 cerrojos del dormitorio por última vez, pasó los 3 pestillos, las 3 aldabas, padeció el holocausto final de la micción exigua en el excusado portátil, se tiró en el suelo pelado con el pantalón de manta cerril que usaba para estar en casa desde que puso término a las audiencias, con la camisa a rayas y en el cuello postizo y las pantuflas de inválido, se tiró boca abajo, con el brazo derecho doblado bajo la cabeza para que le sirviera de almohada, y se durmió en el acto, pero a las 2:10 despertó con la mente varada y con la ropa embebida en un sudor pálido y tibio de vísperas de ciclón. ¿Quién vive?, preguntó estremecido por la certidumbre de que alguien lo había llamado en el sueño con un nombre que no era el suyo, Nicanor, y otra vez, Nicanor. Alguien que tenía la virtud de meterse en su cuarto sin quitar las aldabas, porque entraba y salía cuando quería atravesando las paredes, y entonces la vio. Era la muerte, mi general, la suya, vestida con una túnica de harapos de fique de penitente, con el garabato de palo en la mano y el cráneo sembrado de retoños de algas sepulcrales y flores de tierra en la fisura de los huesos, y los ojos arcaicos y atónitos en las cuencas descarnadas, y sólo cuando la vio de cuerpo entero comprendió que lo hubiera llamado Nicanor, Nicanor, que es el nombre con que la muerte nos conoce a todos los hombres en el instante de morir. Pero él dijo que no, muerte, que todavía no era su hora, que había de ser durante el sueño en la penumbra de la oficina como estaba anunciado desde siempre en las aguas premonitorias de los celebrillos. Pero ella replicó que no, general, ha sido aquí, descalzo y con la ropa de menesteroso que llevaba puesta, aunque los que encontraron el cuerpo habían de decir que fue en el suelo de la oficina con el uniforme de lienzo sin insignias y la espuela de oro en el talón izquierdo, para no contrariar los augurios de sus pitonisas. Había sido cuando menos lo quiso, cuando al cabo de tantos y tantos años de ilusiones estériles había empezado a vislumbrar que no se vive, que carajo, se sobrevive. Se aprende demasiado tarde que hasta las vidas más dilatadas y útiles no alcanzan para nada más que para aprender a vivir. Había conocido su incapacidad de amor en el enigma de la palma de sus manos mudas y en las cifras invisibles de las barajas, y había tratado de compensar aquel destino infame con el culto abrasador del vicio solitario del poder. Se había hecho víctima de su secta para inmolarse en las llamas de aquel holocausto infinito. Se había cebado en la falacia y el crimen, había medrado en la impiedad y el oprobio, y se había sobrepuesto a su avaricia febril y al miedo congénito, solo por conservar hasta el fin de los tiempos su bolita de vidrio en el puño, sin saber que era un vicio sin término, cuya saciedad generaba su propio apetito hasta el fin de todos los tiempos, mi general. Había sabido desde sus orígenes que lo engañaban para complacerlo, que le cobraban por adularlo, que reclutaban por la fuerza de las armas a las muchedumbres concentradas a su paso con gritos de júbilo y letreros venales de vida eterna al magnífico que es más antiguo que su edad. Pero aprendió a vivir con esas y con todas las miserias de la gloria a medida que descubría en el transcurso de sus años incontables que la mentira es más cómoda que la duda, más útil que el amor, más perdurable que la verdad. Había llegado sin asombro a la ficción de indominia de mandar sin poder, de ser exaltado sin gloria y de ser obedecido sin autoridad, cuando se convenció en el reguero de hojas amarillas de su otoño que nunca había de ser el dueño de todo su poder, que estaba condenado a no conocer la vida sino por el revés, condenado a descifrar las costuras y a corregir los hilos de la trama y los nudos de la urdimbre del gobelino de ilusiones de la realidad, sin sospechar ni siquiera demasiado tarde que la única vida vivible era la de mostrar, la que nosotros veíamos de este lado que no era el suyo, mi general, este lado de pobres donde estaba el reguero de hojas amarillas de nuestros incontables años de infortunio y nuestros instantes inasibles de felicidad,
donde el amor estaba contaminado por los gérmenes de la muerte, pero era todo el amor, mi general, donde usted mismo era apenas una visión incierta de unos ojos de lástima a través de los visillos polvorientos de la ventanilla de un tren, era apenas el temblor de unos labios taciturnos, el adiós fugitivo de un guante de raso de la mano de nadie, de un anciano sin destino que nunca supimos quién fue, ni cómo fue, ni si fue apenas un infundio de la imaginación, un tirano de burlas que nunca supo dónde estaba el revés y dónde estaba el derecho de esta vida que amábamos con una pasión insaciable que usted no se atrevió ni siquiera a imaginar por miedo de saber lo que nosotros sabíamos de sobra, que era ardua y efímera, pero que no había otra, mi general, porque nosotros sabíamos quiénes éramos, mientras él se quedó sin saberlo para siempre, con el dulce silbido de su potra de muerto viejo tronchado de raíz por el trancazo de la muerte, volando entre el rumor oscuro de las últimas hojas heladas de su otoño hacia la patria de tinieblas de la verdad del olvido, agarrado de miedo a los trapos de hilachas podridas del balandrán de la muerte, y ajeno a los clamores de las muchedumbres frenéticas que se echaban a las calles cantando los himnos de júbilos de la noticia jubilosa de su muerte, y ajenos para siempre jamás a las músicas de liberación y los cohetes de gozo y las campanas de gloria que anunciaron el mundo la buena nueva de que el tiempo incontable de la eternidad había por fin terminado.